Reza este rosario con fe si tu familia está siendo atacada espiritualmente. Cuando el hogar está siendo atacado espiritualmente, el primer síntoma no siempre es un grito. A veces, el primer síntoma es el silencio. No un silencio de paz, sino uno que pesa, que incomoda, que grita desde adentro. Un silencio que aparece cuando las conversaciones se vuelven cortas, frías o cargadas de tensión. Cuando los abrazos escasean y la mirada ya no busca amor sino defensa. Cuando los miembros de la familia se cruzan como extraños en el mismo techo y aunque no se diga nada, el alma lo siente todo. Eso no es casualidad. Dios creó la familia como un reflejo de su amor, de su presencia, de su unidad. Y todo lo que el cielo ama, el infierno odia. Por eso, la familia es uno de los blancos más estratégicos en una guerra espiritual. No una guerra de espadas visibles ni de enemigos humanos, sino una guerra que se libra en lo invisible, en el plano espiritual. Y los primeros golpes del enemigo casi nunca se perciben como ataques. Se disfrazan de estrés, de malentendidos, de cansancio, de rutina. Pero si no se discierne a tiempo, el enemigo avanza. Ese silencio, que al principio parece inofensivo, va ganando terreno. Se convierte en indiferencia, después en rencor, luego en aislamiento. Y cuando menos se espera, lo que fue un hogar lleno de luz, se convierte en un espacio donde reina la sombra, la sospecha y el dolor. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo puede una familia pasar de la risa a la distancia, de la unión a la fragmentación, de la bendición a la guerra? El enemigo no necesita entrar con violencia, solo necesita que bajemos la guardia, que dejemos de orar juntos, que posterguemos el perdón, que alimentemos el orgullo, que dejemos pequeñas raíces de amargura crecer en silencio. Él trabaja con lo que nosotros ignoramos, y mientras ignoramos, Él edifica fortalezas. Fortalezas de discordia, de frialdad, de heridas no sanadas. Lo más peligroso no es lo que se dice en voz alta, sino lo que se guarda en silencio. Porque ahí, en lo profundo del alma, es donde el enemigo planta semillas de división. ¿Has notado cómo pequeñas discusiones se convierten en tormentas? Cómo hay días en los que todo parece salir mal sin razón. Cómo se repiten los mismos ciclos de dolor y distancia una y otra vez. Eso no es normal. Eso es un grito del espíritu. Es una señal de que hay un cerco roto, una brecha en la cobertura espiritual de tu hogar, y esa brecha no se cierra con argumentos humanos. Se cierra con oración, con clamor, con guerra espiritual. Este es el momento de dejar de justificar lo que pasa y comenzar a discernir lo que hay detrás. Porque mientras piensas que es una fase, el enemigo está edificando un ataque. Y mientras esperas que las cosas se calmen solas, las raíces se profundizan. Pero hay una noticia. Dios no te trajo hasta aquí para que veas tu familia caer. Te trajo hasta aquí para despertarte, para levantarte, para recordarte que en tus manos hay una herramienta celestial que el enemigo no soporta. La oración hecha con fe. Y no cualquier oración. El rosario. Porque mientras algunos lo ven como un simple ritual, el infierno lo reconoce como un arma. Cada cuenta es una bala espiritual. Cada palabra, una llama que quema las tinieblas. Pero antes de levantar esa arma, necesitas despertar. Necesitas entender que el silencio en tu casa puede ser el síntoma de una guerra invisible. Una guerra que no se gana con palabras humanas, sino con intercesión, con rodillas en tierra, con corazones quebrantados, con clamor que atraviesa el techo y toca el cielo. Si en tu hogar ya no se escucha la risa, si el amor se enfría, si hay algo que no puedes explicar pero sí sentir, es porque hay algo operando en el ámbito espiritual. No ignores el silencio. Escúchalo. Discierne lo que grita en el ambiente. Porque ahí donde el amor está muriendo, el enemigo está celebrando. Pero también ahí, donde alguien decide orar, el cielo comienza a responder. Hoy es el día de romper ese silencio, de levantar tu voz, de tomar autoridad. Porque si tú callas, el enemigo avanza. Pero si tú hablas con fe, si tú clamas con el corazón,
Si tú levantas tu rosario con convicción, entonces ese silencio se convertirá en alabanza. Y lo que el enemigo quiso destruir, Dios lo usará para demostrar su gloria. Tu casa no será más un lugar de sombras. Tu familia no será más una tierra dividida. Tu oración marcará un antes y un después. Y lo que comenzó con un grito invisible, terminará con un milagro evidente. Ecos invisibles. No todo lo que daña se ve. No todo lo que contamina hace ruido. Hay ecos que habitan en los rincones del alma, que resuenan en la casa sin que nadie los nombre. Son susurros que se arrastran entre palabras, gestos y rutinas, pequeños hábitos, frases lanzadas sin pensar, decisiones aparentemente inocentes que, sin darnos cuenta, se convierten en portales abiertos. Portales por donde el enemigo entra sin resistencia, porque se le ha dado permiso, aunque nadie se lo haya otorgado con intención. La mayoría de las familias no se dan cuenta cuándo dejaron la puerta abierta. Lo hicieron con una broma oscura, con una música que atrajo presencias equivocadas, con una serie que normalizó lo impuro, con un objeto decorativo cargado de malicia espiritual, con una consulta a lo oculto, aunque haya sido por curiosidad. Lo hicieron repitiendo patrones de generaciones anteriores, cargando sobre sí maldiciones no quebradas, heridas jamás sanadas, pecados jamás confesados. El enemigo no necesita que lo invoques con palabras, basta con que ignores su presencia, basta con que cedas espacio sin darte cuenta. Y él entra, toma forma de desesperanza, de insomnio constante, de ansiedad colectiva, de apatía espiritual, de frialdad entre esposos, de rebeldía inexplicable en los hijos, de una sensación constante de peso en el ambiente. Y entonces, sin saber cómo, el hogar deja de ser refugio y se convierte en campo de batalla. Pero no es una batalla justa, porque se libra en secreto, en la dimensión espiritual donde muchos no quieren mirar, donde las reglas no son humanas, donde no basta con gritar o llorar o reclamar, porque el enemigo no respeta el llanto, pero tiembla ante la autoridad espiritual. Y la autoridad no viene de saber mucho, sino de vivir rendido a Dios, de reconocer lo invisible, de cerrar puertas con oración, de renunciar al pecado con el corazón, de declarar la palabra con fe. Hay casas donde todo parece ordenado, pero nada está en paz, donde se limpian las superficies, pero se acumula polvo en el alma, donde se decoran paredes, pero no se cubren espiritualmente, y el enemigo sabe. Él no necesita una invitación formal, solo necesita descuido, falta de vigilancia, silencio en la oración, conformismo espiritual, creyentes dormidos, y entonces se mueve como sombra, susurra pensamientos, siembra división, alimenta orgullo, distorsiona la verdad. Y todo empieza como un eco, una idea que suena bien, pero no viene de Dios, un consejo externo que parece sabio, pero contradice la palabra. Un impulso emocional que parece amor, pero nace de heridas. Una justificación que suena lógica, pero encubre pecado. Y cuando ese eco se repite sin ser confrontado, se convierte en verdad emocional. Y lo que no se identifica a tiempo, se fortalece. No se trata de volverse paranoico, se trata de discernir, de limpiar espiritualmente lo que has tolerado emocionalmente, de identificar objetos, palabras, pactos, costumbres o alianzas que han permitido acceso al enemigo. Porque Dios quiere habitar tu casa, pero Él no comparte altar. Donde hay confusión, Él trae orden. Donde hay oscuridad, Él enciende luz. Pero para que su presencia sea plena, es necesario desalojar todo lo que no viene de Él. Y eso comienza en oración, en silencio con Dios, preguntando: Señor, ¿qué hay en mi casa que no te agrada? ¿Qué palabras, hábitos, recuerdos o adornos necesitan salir? ¿Qué puertas están abiertas, aunque yo no lo sepa? Y el Espíritu Santo responde: porque donde hay búsqueda sincera, hay revelación sobrenatural. No temas limpiar lo que otros celebran. No temas cortar lo que muchos toleran. No temas cerrar puertas que nadie más ve.
porque en esa decisión silenciosa estás recuperando terreno. Estás sanando generaciones, estás construyendo una muralla espiritual que no se ve, pero que el infierno respeta. Los ecos invisibles dejan de tener poder cuando son expuestos a la luz. Y hoy, con el rosario en tu mano, cada palabra será una orden divina, una palabra viva que entra en los ambientes y quiebra estructuras ocultas. Una oración que no solo sana, purifica, que no solo consuela, desaloja, que no solo bendice, reconquista, porque tu familia no fue creada para vivir con ecos oscuros, fue diseñada para resonar con la voz de Dios. Y cuando esa voz es la que domina el ambiente, los enemigos invisibles pierden toda autoridad. El rosario olvidado. Hay armas que el enemigo respeta, no por su forma, sino por su poder, y una de ellas, aunque muchos la han dejado caer, sigue siendo un instrumento temido en el mundo espiritual. El rosario. No es una joya religiosa, no es una tradición muerta, no es un adorno colgado en el retrovisor del coche ni un símbolo cultural. Es un arma viva, un clamor estructurado, un río de intercesión que, cuando se reza con fe y entendimiento, tiene el poder de perforar tinieblas, desalojar demonios, restaurar hogares y abrir los cielos. Pero el enemigo ha sido astuto. Ha trabajado por décadas, incluso siglos, para desacreditarlo. Lo ha llamado repetitivo, aburrido, mecánico, sin sentido. Ha sembrado dudas en creyentes sinceros. Ha confundido devoción con idolatría. Ha logrado que muchos lo olviden, lo ignoren o incluso lo rechacen. ¿Por qué? Porque sabe lo que se libera cuando un hijo de Dios toma el rosario y lo reza no por costumbre, sino por guerra espiritual. Cada Ave María no es una repetición vacía, es un acto de memoria espiritual, un eco del cielo que declara la victoria de Cristo y la intercesión de la Madre. Es una llama que se enciende en medio del valle, una espada que corta lo que está amarrado, un escudo que protege lo que está siendo atacado. El rosario tiene ritmo, tiene estructura, tiene profundidad, pero sobre todo, tiene unción. Cuando se reza con el corazón quebrantado, con la mente enfocada, con el alma dispuesta y con la fe encendida, el rosario se convierte en un canal, un camino que lleva al corazón de Dios. Una serie de palabras que, como martillos, golpean las puertas del cielo hasta que se abren. Y mientras se abren en lo alto, también se cierran en lo bajo. Se cierran puertas al enemigo. Se cierran ciclos de dolor. Se cierran accesos que nunca debieron haberse abierto. Y aquí es donde muchos se han perdido, porque han confundido lo profundo con lo emocional, lo verdadero con lo moderno, lo santo con lo popular. Han abandonado el rosario buscando experiencias nuevas, sin saber que en lo antiguo hay revelación, que en lo sencillo hay poder, que en lo constante hay victoria. No hay una forma más directa de declarar guerra al infierno desde tu sala, desde tu habitación, desde tu cocina, que tomar el rosario en la mano y comenzarlo con convicción. Porque el enemigo puede resistir una charla, puede tolerar un pensamiento positivo, pero no soporta una oración persistente, revestida de fe, dirigida al corazón del Padre, unida a la intercesión de la Madre y fundamentada en la obra del Hijo. Cuando una madre comienza a rezar el rosario por sus hijos, algo se rompe. Cuando un esposo lo toma en silencio en medio de la noche por su matrimonio, los ángeles se activan. Cuando una abuela clama con voz temblorosa, pero con espíritu firme, por sus nietos, Dios se mueve. No porque las palabras sean mágicas, sino porque el corazón está ardiendo. Porque hay fe en cada palabra, y el cielo responde a la fe, no a la apariencia. El rosario ha sido olvidado por muchos, pero no por Dios. En el silencio de las madrugadas, ha sido arma de monjes, de madres, de guerreros ocultos que nunca predicaron en multitudes, pero que sostuvieron generaciones enteras de rodillas. Ha sido refugio de perseguidos, escudo de enfermos, bastón de viudas, clamor de soldados, y sigue siendo hoy más que nunca un acto de resistencia espiritual contra todo lo que quiere destruir tu casa. Tú no necesitas ser perfecto para tomarlo, solo necesitas estar dispuesto.
No necesitas entender todo, solo necesitas empezar. Porque en el camino, mientras rezas, el Espíritu Santo comienza a traducir cada palabra en liberación, cada misterio en revelación, cada decena en protección. No hay rosario rezado con fe que no deje una marca en la eternidad. Y si alguna vez lo dejaste de lado, si lo tienes guardado en un cajón, si te alejaste porque no entendías su poder, hoy es el día de retomarlo, de desempolvarlo con lágrimas, de usarlo con propósito. Porque el enemigo ha querido que lo olvides, pero el cielo nunca dejó de usarlo. Tu familia no necesita una teoría, necesita una cobertura, y el rosario es esa cobertura. Es el puente entre el clamor humano y la respuesta divina. Es una ofrenda de amor repetida, no por obligación, sino por urgencia. Una urgencia que nace al ver tu casa siendo atacada y no quedarte callado. El rosario olvidado se convierte en rosario de poder cuando vuelve a tus manos y sale de tus labios con autoridad. Y cuando eso sucede, el infierno lo sabe y retrocede. Los nudos del rosario, los nudos de tu vida. Cada nudo en el rosario parece simple, casi invisible. Solo una pequeña atadura que une las cuentas. Pero si observas con atención, descubrirás que cada nudo tiene un mensaje. No es solo un punto de conexión, es un recordatorio. Porque así como cada cuenta del rosario representa una oración, cada nudo representa una batalla. Y en la vida también llevamos nudos. En el alma, en el corazón, en la historia. Hay nudos que no se ven, pero se sienten. Nudos que se formaron con palabras duras que nunca fueron sanadas. Con promesas que se rompieron, con recuerdos que aún pesan. Nudos de abandono, de rechazo, de traición. Nudos de culpa por errores pasados. Nudos de miedo a lo que viene. Nudos que se apretaron con el tiempo y que nadie logró desatar. Y el enemigo conoce esos nudos, se enreda en ellos, se fortalece en sus vueltas, se esconde en los rincones que tú has evitado, porque sabe que mientras el alma esté atada, la fe no fluye. Mientras el corazón esté enredado, la oración se ahoga. Mientras no se sanen esas fibras internas, todo intento de avanzar se convierte en una lucha constante. Pero hay algo sagrado en reconocer tus propios nudos, porque cuando los miras con honestidad, cuando los nombras con verdad, cuando los presentas ante Dios sin disfrazarlos, el proceso de liberación comienza, y aquí el rosario vuelve a hablar, porque mientras avanzas en cada cuenta, mientras repites las palabras con intención, estás desatando algo más que un rezo. Estás tocando cuerdas internas que han estado amarradas por años, y el Espíritu Santo entra ahí, justo donde tú nunca pudiste llegar solo. Los nudos del rosario no están ahí por accidente. Son imagen viva de los nudos de tu vida, porque la fe no es solo para los momentos de gloria, también es para los días en que todo se enreda, en que el alma no entiende, en que el corazón no responde, en que el dolor es más fuerte que las fuerzas. Y es ahí, justo ahí, donde el rosario se transforma en herramienta de sanidad. Cada decena que rezas con lágrimas desata un nudo invisible. Cada Ave María pronunciada con sinceridad rompe una cadena emocional. Cada misterio contemplado con profundidad abre una puerta que parecía sellada, porque en lo que parece repetición hay restauración, en lo que parece rutina hay redención, en lo que parece simple hay poder. Jesús no rehuyó los nudos de la vida humana. Al contrario, los tomó sobre sí mismo. Cargó con la culpa, con la traición, con el rechazo, con el miedo. Vivió cada dolor que tú has vivido y lo redimió, lo transformó, lo venció. Por eso, cuando oras el rosario, estás entrando en su historia y al hacerlo, Él entra en la tuya. Y si miras bien, te darás cuenta de que los nudos que una vez te paralizaban pueden convertirse en testimonios, que lo que te lastimaba puede ser sanado, que lo que parecía imposible de soltar puede caer con un solo toque de su gracia. Pero para eso necesitas perseverar, no soltar el rosario en la primera distracción,
No rendirte cuando no sientes nada, no dejarlo cuando la atmósfera se vuelve pesada, porque es justamente ahí donde el milagro se está gestando. Muchos quieren bendición sin proceso, luz sin quebranto, gloria sin lucha, pero la fe real se construye mientras desenredas la vida con Dios, no con tus fuerzas, sino con su presencia, no con tus ideas, sino con su palabra, no con tu control, sino con tu entrega. Y tal vez por eso los nudos del rosario no están al final, sino entre las cuentas, porque la sanidad no viene solo al final de la oración, viene en el camino, mientras avanzas, mientras confiesas, mientras crees, mientras lloras, mientras entregas. Así como esos nudos fueron atados uno por uno, también serán desatados uno por uno, no de golpe, no por magia, sino por gracia, por fe, por amor. Y cuando mires atrás, notarás que lo que antes te apretaba ya no te retiene, que lo que antes te hería ya no sangra, que lo que antes te definía ya no tiene poder sobre ti. El rosario es más que cuentas, es una cuerda que desata, es una oración que sana, es un proceso que transforma. Y hoy, mientras lo tomas en tus manos, no lo veas como un objeto, velo como una llave que abrirá lo que ha estado cerrado por años, una herramienta que soltará lo que estaba amarrado, un instrumento de Dios para desenredar tu alma, la fe que abre cielos. La fe no es una emoción, no es un deseo bonito ni una frase decorativa colgada en la pared. La fe es un acto, una convicción, una llave que no se oxida aunque pase el tiempo, una puerta que se abre solo cuando tú decides creer, incluso cuando todo a tu alrededor grita que no tiene sentido. Es fácil hablar de fe cuando todo está bien, pero la fe verdadera aparece cuando el cielo parece cerrado, cuando no hay señales, cuando tu alma se sienta sola y aún así decides creer. La fe que abre los cielos no es la que espera señales para actuar, es la que actúa aunque no haya señales, es la que no se detiene por el cansancio, ni por la ausencia de resultados inmediatos. Es la que ve con los ojos del Espíritu cuando los ojos naturales solo ven ruina, división, enfermedad o dolor. Y esa fe es la que transforma tu rosario en un fuego que atraviesa nubes, cadenas y muros invisibles. Muchos repiten oraciones, pero no todos oran con fe, y el infierno lo sabe, porque una oración sin fe es como un arma sin pólvora. Se escucha, pero no hiere. Se lanza, pero no derriba. En cambio, una oración con fe, aunque sea susurrada, aunque esté envuelta en lágrimas, aunque venga de un corazón quebrado, hace temblar las estructuras del enemigo, porque la fe mueve el brazo de Dios. La fe cambia el ambiente. La fe no necesita gritar, solo necesita mantenerse firme. Cuando tomas el rosario y empiezas a rezar con fe, algo cambia en el espíritu. No siempre lo sientes al instante, pero el mundo espiritual se sacude. Cada palabra sale de tu boca como una flecha encendida. Cada decena que pronuncias con convicción es como un martillo que golpea la misma pared hasta que se rompe. Y aunque no veas la grieta, aunque no escuches el estruendo, en lo invisible ya comenzó a quebrarse. Jesús dijo que si tuviéramos fe del tamaño de una semilla de mostaza, podríamos mover montañas. No dijo que sentiríamos poder ni que veríamos el resultado de inmediato. Dijo que creer era suficiente, porque lo que abre los cielos no es tu fuerza, ni tu preparación, ni tu conocimiento teológico, es tu fe, esa que nace cuando ya no puedes más, cuando te arrodillas sin ganas, pero lo haces porque sabes que Él escucha. Cuando repites la oración una vez más, aún sabiendo que ayer no pasó nada. Eso es fe. Y no se trata de una fe ciega, se trata de una fe firme, de una confianza que no depende de las circunstancias, de una certeza que grita en tu interior. Dios no ha terminado con mi familia. Esta batalla aún tiene cielo de por medio. Mi casa no será el campo del enemigo, será el altar donde Dios manifieste su gloria. Hay momentos en que el enemigo intentará ahogar tu fe. Lo hará con dudas, con distracciones, con cansancio, con noticias negativas.
con pensamientos de derrota. Pero ahí es donde la fe madura. No se alimenta del entusiasmo, sino de la obediencia. No crece en la comodidad, sino en la guerra. No se fortalece con certezas humanas, sino con promesas divinas. Cuando la fe se activa en medio del rosario, ya no estás repitiendo palabras. Estás lanzando decretos, estás empujando montañas, estás desatando ángeles, estás sellando puertas, estás invadiendo territorios espirituales donde antes el enemigo reinaba. Y todo eso comienza cuando tú decides no rezar por costumbre, sino con fuego. Muchos quieren resultados sin compromiso. Quieren milagros sin fe. Pero los cielos no se abren por fórmulas, se abren por convicción. Cuando oras el rosario con fe verdadera, no estás esperando que algo mágico pase. Estás declarando que Dios está obrando, aunque no lo veas. Estás diciendo, creo antes de ver, confío antes de sentir, me rindo a tu voluntad, aunque no la entienda. Y ese tipo de oración, ese tipo de rosario, cambia el ambiente. No porque sea largo, no porque sea perfecto, sino porque está lleno de fe. Una fe que arde, que insiste, que no retrocede, que resiste, que proclama, que no se conforma. La fe que abre cielos es la que no se deja apagar. Es la que, aunque tiemble, sigue de pie. Es la que, aunque duda, no se rinde. Es la que, aunque llora, sigue orando. Es la que transforma tu casa en territorio santo, tu sala en altar, tu voz en trompeta, tu rosario en espada. Y si hoy has sentido que tu fe es pequeña, no te preocupes. Dios no necesita grandes cantidades, solo necesita que no la entierres, que no la calles, que no la ignores, porque una chispa de fe es suficiente para encender un avivamiento en tu casa. Y cuando eso sucede, no hay infierno que resista. La voz que rompe maldiciones. Hay voces que construyen y voces que destruyen. Palabras que bendicen y palabras que maldicen. Declaraciones que abren puertas al cielo y otras que abren portales al infierno. Todo en el mundo espiritual se mueve por voz, por decreto, por palabra hablada. Desde la creación, cuando Dios dijo, hágase la luz, hasta los momentos más profundos del ministerio de Jesús, donde con solo una palabra se sanaban cuerpos, se resucitaban muertos, se calmaban tormentas. Porque la voz, cuando está llena de autoridad espiritual, tiene poder de vida o de muerte. Y lo mismo sucede en el ambiente familiar. Hay casas donde no hay gritos, pero sí maldiciones invisibles que se repiten de generación en generación. Divorcios, ruinas financieras, adicciones, enfermedades, abusos, distanciamiento, soledad crónica, repetición de tragedias, no porque sean casualidades, sino porque fueron alimentadas con palabras, votos, decretos y acuerdos que nunca fueron quebrados. Maldiciones que entraron por pactos oscuros, por maldiciones habladas, por autoridades espirituales negativas o simplemente por el poder de la lengua descontrolada. Tal vez alguien te dijo que nunca ibas a ser feliz, que tu familia estaba maldita, que tu matrimonio no tenía futuro, que tus hijos seguirían el mismo camino de destrucción. Y lo peor es que, al pasar el tiempo, comenzaste a creerlo. Porque las palabras que no se cortan a tiempo se vuelven patrones mentales. Y esos patrones se convierten en fortalezas espirituales que limitan tu fe, tu identidad y tu destino. Pero hay una voz que rompe todo eso. Una voz que no nace de tus emociones, sino de tu espíritu. Una voz que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Una voz que no repite lo que el mundo dice, sino que proclama lo que Dios ha dicho. Esa voz es la tuya. Y cuando tu voz se une a la palabra de Dios, las cadenas comienzan a crujir. Porque el infierno no teme al silencio de los creyentes, pero tiembla cuando un hijo de Dios abre la boca y declara con fe, en el nombre de Jesús, todo pacto, toda maldición, todo ciclo de ruina en mi familia, se rompe hoy. Cada vez que oras el rosario, no estás recitando frases vacías. Estás entrenando tu voz para declarar vida. Estás alineando tu boca con el cielo.
Estás soltando la espada del Espíritu a través de tu palabra. Y mientras más lo haces, más se debilitan los acuerdos invisibles que han estado operando en tu casa. Porque donde antes se repetía lo mismo año tras año, ahora empieza algo nuevo. Donde antes se repetían enfermedades, ahora hay sanidad. Donde antes había caos, ahora hay orden. No subestimes lo que sale de tu boca. El enemigo no lo hace. Él escucha cada palabra que siembras en tu hogar. Por eso pelea con tanto esfuerzo para que hables negativamente, para que repitas maldiciones, para que digas ya no se puede, esto no tiene solución, mi hijo está perdido, mi matrimonio está muerto. Él se alimenta de eso, se fortalece con eso. Pero cuando te levantas y cambias tu lenguaje, cuando decides hablar como un hijo del reino, todo comienza a transformarse. Hay poder en decir, mi casa servirá al Señor. Hay autoridad en declarar, mi familia será libre. Hay liberación en proclamar, mi boca cancela toda palabra maldita que fue lanzada sobre mi hogar. Y eso no lo puede resistir ninguna fuerza del infierno. Hoy tu voz está siendo restaurada, no para que repitas lo que todos dicen, sino para que declares lo que solo la fe puede ver. Usa tu voz con propósito. Declara vida, declara sanidad, declara reconciliación, declara salvación. Y mientras lo haces, imagina las raíces de las maldiciones viejas siendo arrancadas una por una. Imagina los techos espirituales rotos siendo restaurados. Imagina las palabras oscuras cayendo al suelo sin poder, porque el cielo escucha. Y cuando tu voz se alinea con la voluntad de Dios, no hay historia familiar que no pueda ser reescrita. El rosario no solo te conecta con María, te conecta con la palabra. Te recuerda que tú también puedes decir, hágase en mí según tu voluntad. Y cuando lo dices, no solo lo dices por ti, lo dices por tu linaje, por tus generaciones, por tu casa. Hoy es el día de romper con tu voz lo que el enemigo construyó con la suya. Hoy es el día de usar tu boca no para describir la oscuridad, sino para encender la luz. Porque cuando tú hablas con fe, Dios actúa con poder. Las llagas ocultas del espíritu familiar. Hay heridas que no se ven, pero que sangran. Hay dolores que no se nombran, pero que gritan desde lo más profundo del alma familiar. Hay llagas espirituales que no aparecen en un diagnóstico médico, pero que afectan generaciones enteras. Son memorias no resueltas, traumas heredados, silencios pesados, pactos inconscientes, historias no sanadas. No viven en la piel, pero habitan en el ambiente y lo contaminan todo. En muchas familias, las heridas del pasado se transmiten como si fueran parte de la sangre. Un padre ausente, una madre herida, un abuelo violento, una bisabuela humillada. Secretos que nunca se hablaron, dolores que se taparon, verdades que se enterraron, pero lo que no se sana, se repite, y lo que se esconde, se fortalece. Esa es una de las estrategias más sutiles del enemigo, hacer que el dolor se normalice, que la tristeza tenga casa permanente, que el rechazo se convierta en parte de la identidad, que el abandono se herede como apellido espiritual. No importa cuántos cuadros tengas colgados en la sala, si las paredes están impregnadas de memorias de abandono, miedo, gritos o traición, esas memorias se filtran. Se filtran en las decisiones, en las relaciones, en la forma de amar, en la manera de criar, en la forma de hablar, y se convierten en un eco invisible que guía a la familia, aunque nadie lo note. Son llagas abiertas que supuran en silencio, y como toda herida sin tratar, terminan infectando todo lo que tocan. Pero esas llagas no empezaron contigo. Muchas veces vienen de generaciones atrás, de historias que nadie contó, pero que se sienten. De pecados no confesados, de pactos de dolor, violencia o idolatría que se firmaron con acciones, no con palabras. Y mientras no se identifiquen, siguen operando. Como un espíritu familiar que se esconde detrás de la tradición, del carácter fuerte, del así somos nosotros. Pero no es así como Dios los diseñó. Así quedaron después del golpe.
La buena noticia es que aunque no lo hayas causado, sí puedes detenerlo. Aunque no lo hayas iniciado, sí puedes cerrarlo. Aunque no lo entiendas todo, sí puedes romper su influencia. Porque el Espíritu Santo no necesita un árbol genealógico completo para hacer una limpieza profunda. Solo necesita un corazón dispuesto, una fe que no se conforma, una voz que diga: aquí termina el ciclo, conmigo comienza una nueva historia. El rosario se convierte en bálsamo para estas llagas, no solo porque se reza, sino porque al hacerlo se invoca a aquel que llevó nuestras heridas. Jesús no sanó desde el cielo, sanó desde las llagas, desde el quebranto, desde la cruz, y esa cruz tiene el poder de penetrar las raíces más antiguas del dolor familiar. Cada vez que lo contemplas en el rosario, cada vez que recitas su vida, muerte y resurrección, estás permitiendo que esa sangre viva y redentora toque tu linaje, tu historia, tu casa. No temas llorar mientras oras. Es parte del proceso. No te asustes si, mientras rezas, aparecen recuerdos olvidados, sentimientos escondidos, nombres que no querías mencionar. Eso no es debilidad, es limpieza. Es el Espíritu Santo escarbando donde el enemigo construyó fortalezas. Él no remueve para acusarte, Él remueve para sanar, para restaurar, para liberar. Muchos hogares están paralizados porque nadie se atrevió a tocar la llaga, porque todos aprendieron a vivir cojeando. Pero Dios no quiere una familia que sobreviva en dolor, sino una familia que camine en libertad, que ore sin culpa, que ame sin miedo, que abrace sin sospecha, que sirva sin resentimiento, que viva sin cadenas. Hoy, mientras rezas el rosario, pídele a Dios que te muestre esas llagas, que revele las heridas que aún gobiernan decisiones, que exponga los silencios que están frenando tu avance espiritual. Y no tengas miedo, porque cuando Él expone, también sana. Cuando Él revela, también redime. Cuando Él toca, transforma. Tu casa no fue hecha para ser un hospital eterno del alma. Fue diseñada para ser un altar de sanidad, un espacio donde el dolor tiene fecha de vencimiento, donde las heridas tienen nombre y también tienen cura. Y esa cura empieza en la cruz, se activa con tu voz y se mantiene con oración. Hay llagas que han marcado generaciones, pero si tú decides enfrentarlas con el poder del rosario, con la verdad de la palabra y la unción del Espíritu, esas marcas se convertirán en memorias de victoria, y tu familia dejará de ser víctima, para convertirse en testimonio. Ángeles en guardia. Cada vez que doblas tus rodillas, el cielo se pone de pie, y cada vez que tomas el rosario en tus manos y comienzas a orar con el corazón encendido, algo que no puedes ver, pero que es más real que todo lo visible, comienza a moverse a tu favor. Ángeles, en silencio, sin espectáculo, sin necesidad de que lo sientas, se colocan en posición, y lo hacen porque fueron enviados, porque Dios mismo responde al clamor de sus hijos, activando una dimensión celestial que custodia, protege, pelea y cubre. No son fantasía ni símbolos, son reales, espíritus ministradores enviados por Dios para servir a los que heredarán la salvación. No tienen alas dibujadas ni aureolas brillantes como en las pinturas. Son guerreros, mensajeros, vigilantes del reino. Se mueven con autoridad en los lugares donde hay fe, y donde hay oración sincera, hay movimiento angelical. Donde hay rosario rezado con convicción, hay intervención divina. Tal vez nunca los hayas visto, pero estaban ahí cuando pensaste que estabas solo, cuando esa tragedia no ocurrió, cuando ese accidente fue evitado, cuando esa palabra hiriente fue contenida, cuando ese enemigo se detuvo sin explicación, cuando esa enfermedad retrocedió sin lógica. Ángeles en guardia, no por mérito tuyo, sino por fidelidad divina. En una casa donde se ora, los ángeles tienen lugar, se posicionan en las puertas, en los pasillos, en las habitaciones, cuidan el sueño de los hijos, cuidan el descanso de los esposos, cuidan el alma de quien vive ahí, pero no pueden actuar donde hay oscuridad consentida, donde se tolera el pecado,
donde se invitan cosas que contradicen la santidad, porque los ángeles sirven al propósito de Dios, no al entretenimiento del hombre. Se activan por mandato divino, por alineación espiritual, por intercesión ferviente. Cuando rezas el rosario, no estás solo repitiendo palabras, estás levantando una bandera en el mundo invisible. Estás diciendo, esta casa tiene dueño, este territorio tiene cobertura, este espacio es sagrado. Y los ángeles responden, no a ti, sino a la fe que se activa, al nombre que invocas, a la sangre que declaras, al reino que representas. Muchos hogares están llenos de movimientos espirituales, pero no todos son del cielo, porque donde no hay vigilancia, entra cualquier cosa. Entran cargas emocionales, ataques nocturnos, sombras de opresión, susurros de división. Pero cuando una familia ora unida, los ángeles entran en escena. Y donde hay ángeles en guardia, el infierno no tiene acceso. Hay batallas que tú nunca verás, porque ya fueron peleadas por ellos. Hay peligros que ni siquiera sentiste, porque fueron bloqueados antes de tocar tu puerta. Hay ataques que estaban siendo planeados contra tu familia, pero fueron interrumpidos porque alguien, en medio de la noche, oró. Porque alguien, aunque cansado, tomó el rosario y clamó. Porque alguien, en medio del dolor, levantó el nombre de Jesús. Los ángeles no responden a emociones, responden a fe, responden a autoridad, y cuando tú oras desde un lugar de rendición, ellos entran en batalla, en silencio, con precisión, con obediencia absoluta al Padre. No buscan protagonismo, buscan cumplimiento. No vienen por espectáculo, vienen por propósito. Y su propósito es proteger lo que Dios ama. Tu casa. Imagina, mientras oras, cómo se posicionan. Uno en la puerta principal, otro junto a la cama de tu hijo, otro en la sala, caminando de madrugada, uno más en el techo, observando en lo alto. Ninguna de tus lágrimas cae sin que ellos lo sepan. Ninguna de tus oraciones es ignorada. Ninguna de tus peticiones queda al aire. Todo se registra. Todo se ejecuta en el tiempo de Dios, pero se activa cuando tú crees, cuando tú oras, cuando tú decides no soltar el rosario aunque no entiendas, aunque no sientas, aunque no veas. No necesitas verlos para saber que están, solo necesitas orar, porque cada vez que lo haces, estás rodeando tu casa con una muralla invisible, una línea de fuego, un cerco espiritual, una atmósfera donde el enemigo no puede respirar, donde la oscuridad no puede resistir, donde la presencia de Dios es custodiada, no porque Él lo necesite, sino porque tú sí lo necesitas. El rosario no solo toca el corazón del Padre, también activa el ejército del cielo. Y si hoy te has sentido vulnerable, desprotegido, bajo ataque o en peligro, recuerda esto: no estás solo. Nunca lo estuviste. Porque mientras tú luchabas en la tierra, alguien más peleaba por ti en lo invisible. Ángeles en guardia, silenciosos, firmes, leales, celestiales, custodiando lo que Dios aún no ha terminado de escribir en tu familia. Las sombras, que reaccionan a tu rosario. No todo lo que se agita es el Espíritu Santo. A veces, cuando comienzas a orar, lo primero que se mueve no es el cielo, sino el infierno. Y eso no es un mal signo. Es la evidencia de que estás tocando estructuras que antes estaban cómodas. El rosario, cuando se reza con fe y discernimiento, no es solo un acto devocional. Es una bomba espiritual que estalla en lo invisible. Y cuando explota, todo lo que estaba oculto comienza a salir a la superficie. Hay quienes, al comenzar a orar, sienten incomodidad, mareos, cansancio repentino, distracciones extrañas, sueño incontrolable, ira que aparece sin motivo, memorias dolorosas que emergen del pasado, ataques emocionales, confusión. Todo eso no es coincidencia, es reacción, porque las sombras también sienten cuando la luz se enciende. Y cuando tomas el rosario con convicción, es como si abrieras ventanas en un cuarto que había estado cerrado por años. El aire comienza a circular, el polvo se levanta. Lo que estaba escondido ya no puede quedarse en silencio. El enemigo odia el rosario
porque no lo puede controlar, no lo entiende, no lo resiste, porque cada palabra, aunque sea repetida, es una afrenta directa a su reino. Cada vez que nombras a María con reverencia, recuerda su derrota. Cada vez que mencionas a Jesús en los misterios, sufre el peso de la cruz que lo venció. Cada decena es una trompeta en el mundo espiritual, y las tinieblas tiemblan porque saben que, aunque tú no lo veas aún, el ambiente está cambiando. Por eso, cuando empieces a notar reacciones extrañas en casa, no te detengas. Si se rompe algo sin explicación, si los niños se alteran, si se corta la energía, si el celular se apaga, si discutes sin motivo justo después de rezar, si te duele la cabeza sin razón mientras oras, no es señal de que debas parar, es señal de que estás avanzando, porque lo que está agitado es lo que está siendo desalojado. El enemigo es terco, pero no eterno, y aunque se resista, no puede permanecer donde la luz ha sido invocada. El rosario no solo abre los cielos, también expone las sombras. Es un acto de limpieza espiritual, de exorcismo doméstico, de purificación del ambiente. Cada palabra que pronuncias con fe es como una orden directa al espíritu de confusión, al de enfermedad, al de división, al de miedo, al de ruina, que dice: este lugar ya no te pertenece. Y las sombras reaccionan, pero reaccionan porque pierden. Reaccionan porque saben que alguien se despertó, que alguien recordó el poder de la oración, que alguien está usando el arma que muchos dejaron en el olvido, que alguien está rompiendo cadenas generacionales, cerrando portales ocultos, clausurando acuerdos espirituales con el mal. No temas al ruido que genera tu rosario, no temas a la oposición, teman ellos, porque lo que antes reinaba en silencio, ahora ha sido descubierto. Y cuando la luz entra no hay sombra que pueda esconderse. El rosario no solo transforma corazones, transforma atmósferas. Lo que parecía normal, ahora te incomoda. Lo que tolerabas, ahora te estorba. Lo que ignorabas, ahora lo confrontas. Porque la oración con discernimiento no solo te protege, también te revela. Jesús no vino a dar paz al sistema de las tinieblas, vino a confrontarlo. Y tú, cuando oras con autoridad, haces lo mismo. No solo eres un creyente pasivo, eres un hijo del reino que porta luz. Y la luz no pide permiso para brillar, simplemente lo hace. Y cuando lo hace, lo oculto tiembla. Hay una verdad que debes guardar en tu corazón. Si el infierno se agita mientras oras, es porque está perdiendo terreno. Si las sombras reaccionan, es porque están siendo desalojadas. Si el ambiente se incomoda, es porque el Espíritu Santo está tomando el control. Y si tú persistes, todo cambia. Por eso no pares, no te distraigas, no te asustes, no retrocedas. Cada rosario que rezas con fe está limpiando tu casa, está ordenando el mundo espiritual. Está preparando el terreno para una visitación de gloria. Lo que hoy se siente como resistencia, mañana será testimonio, porque donde el rosario se levanta como espada, el infierno solo puede hacer una cosa: huir. El límite invisible. ¿Hasta dónde puede llegar el ataque si no actúas? Toda batalla tiene un punto de ruptura, un momento donde el enemigo ya no avanza más, o donde conquista todo. En el mundo espiritual también existen límites, fronteras invisibles que definen si una familia permanece en pie o si es arrasada lentamente sin que nadie lo note. Pero esos límites no los establece el enemigo, los establece la pasividad, el silencio, la negligencia espiritual, la comodidad disfrazada de fe, porque donde no hay vigilancia el enemigo no pide permiso. Al principio todo parece sutil, un desacuerdo sin resolver, una oración que se posterga, un resentimiento que no se trata, una puerta que se deja entreabierta con excusas. Es una etapa, ya se le pasará, no hay que exagerar. Pero lo que se tolera hoy se convierte en dominio mañana, porque el mal nunca se conforma con una esquina, siempre va por el terreno completo. Si encuentra permiso, avanza. Si no hay resistencia, edifica. Y cuando por fin te das cuenta,
Ya no hay diálogo, ya no hay confianza, ya no hay risa, ya no hay paz. El enemigo es paciente, sabe esperar. Ataca poco a poco, debilitando el alma de la casa. Comienza por la rutina, luego por el ánimo, después por la comunicación, hasta que finalmente toca el espíritu, y lo hace sin escándalo, sin estruendo, sin señales evidentes, porque su estrategia favorita es la indiferencia espiritual. Hacer que creas que no pasa nada, que todo es normal, que el distanciamiento es parte de crecer, que la frialdad es natural, que orar ya no es tan necesario. Pero llega un punto en el que algo dentro de ti sabe que eso no es normal, que hay una opresión en el aire, una tristeza constante, un cansancio sin causa, una oscuridad que se siente aunque no se vea, y si no actúas, ese es el punto donde el ataque cruza la línea, donde lo espiritual afecta lo emocional daña lo físico, y lo físico contamina lo espiritual. Se vuelve un ciclo, un patrón, una espiral descendente, y ahí muchos hogares se rompen para siempre. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puede llegar el ataque si no te levantas? Hasta la ruina emocional, hasta la destrucción de los vínculos, hasta la desesperanza, hasta el pecado oculto, hasta la puerta abierta al suicidio, a la infidelidad, a la drogadicción, al abandono, porque el enemigo no tiene compasión, no frena por piedad, solo se detiene cuando alguien se levanta con autoridad y le dice, hasta aquí. Ese hasta aquí no se grita con orgullo, se declara con quebranto, con lágrimas, con convicción, con rodillas en tierra y rosario en mano, porque cuando el enemigo ha avanzado demasiado, solo una fe encendida puede detenerlo. No se trata de regresar al pasado, sino de recuperar el presente y blindar el futuro. No se trata de llorar por lo que se perdió, sino de pelear por lo que aún queda. Dios no necesita una multitud para cambiar la historia de un hogar. Solo necesita uno que se despierte, uno que decida cerrar puertas, uno que levante murallas, uno que diga, hoy se rompe este ciclo, hoy comienza otra atmósfera en esta casa, hoy cubro mi familia con oración. Ese uno puedes ser tú. Cada vez que rezas el rosario, estás dibujando una línea en el mundo invisible, una línea que el enemigo no puede cruzar, una frontera espiritual donde el caos se detiene, donde el abuso ya no pasa, donde el abandono no avanza, donde la muerte no tiene lugar. Pero esa línea no se marca sola, se marca con fe, con perseverancia, con guerra espiritual y sobre todo con decisión. Dios no se mueve donde hay apatía, se mueve donde hay fuego. No responde a la religiosidad, responde al clamor, no actúa por obligación, actúa por rendición. Y cuando ve a alguien decidido a detener el avance del mal, el cielo respalda. Los ángeles entran en acción, la sangre de Cristo cubre, el Espíritu Santo invade, y el infierno retrocede. Hoy es el día de dibujar ese límite, de declarar que tu casa no será campo de pruebas del enemigo, que tus hijos no serán esclavos del pecado, que tu matrimonio no será una estadística más, que tu linaje no repetirá las mismas maldiciones. Pero para eso tienes que actuar. El rosario no es magia, es un acto de autoridad, una herramienta espiritual que, en manos de alguien rendido a Dios, puede detener lo que parecía imparable, puede cerrar lo que ya se había abierto, puede revertir lo que estaba decidido, porque mientras haya alguien que se levante, el límite se puede redefinir. Y tu casa, por más atacada que esté, aún puede ser restaurada. Pero todo depende de una decisión. ¿Vas a actuar? ¿O vas a permitir que el enemigo cruce otra línea más? Rosario en mano, familia en pie. Hay momentos en la vida en los que ya no queda nada por decir. Ya se intentó todo. Ya se habló. Se pidió perdón. Se guardó silencio. Se lloró. Se gritó. Se esperó. Y nada cambió. En esos momentos, el alma entiende algo que la mente no siempre puede procesar. Esto ya no es una lucha humana. Esto ya no se arregla con palabras,
ni con consejos, ni con esfuerzos emocionales. Esto es una guerra espiritual, y en la guerra espiritual solo sobreviven los que saben pelear de rodillas. En muchas casas, las armas equivocadas han estado al frente. El orgullo, la manipulación, el control, el aislamiento, el resentimiento. Pero ninguna de esas herramientas tiene poder para restaurar un hogar. Pueden imponer miedo, pueden provocar silencio, pero no generan sanidad, no levantan puentes, no devuelven la paz. Solo la presencia de Dios puede hacer eso. Y esa presencia llega cuando alguien decide dejar las armas humanas y tomar el rosario con el corazón rendido. El rosario no es un ritual, es un acto de resistencia espiritual, es un grito silencioso al cielo que dice: aunque todo se esté cayendo, yo no me voy a rendir. Es una bandera levantada en medio del campo de batalla. Es una declaración al infierno: mi casa le pertenece a Dios, y mientras me queden fuerzas, voy a pelear en oración. Es el escudo que cubre al hijo que se alejó. Es la lanza que atraviesa la neblina espiritual sobre el esposo que se enfría. Es la cuerda que sostiene al matrimonio que se deshace. Hay un misterio profundo en ese momento en que una madre, un padre, una abuela, una hija toma el rosario en silencio mientras la casa duerme y comienza a orar. Nadie lo ve, nadie lo aplaude, nadie lo graba, pero en lo invisible algo se estremece, porque en el reino no hay acto de fe pequeño. Cada cuenta tocada con fe es una palabra enviada. Cada palabra dicha con lágrimas es un decreto registrado, y cada clamor levantado en soledad es respondido por aquel que ve en lo secreto. Cuando alguien toma el rosario con fe, la familia entera se pone de pie, no siempre de forma inmediata. A veces el cambio es lento, a veces hay resistencia, a veces parece que todo sigue igual, pero no lo está, porque la oración no desaparece en el aire, se siembra, y como toda semilla necesita tiempo, tierra y perseverancia, pero un día florece. No importa si tu familia no quiere orar contigo, ora tú. No importa si nadie más cree, cree tú. No importa si se burlan, persevera tú. Porque a lo largo de la historia muchas familias fueron restauradas porque uno solo decidió mantenerse en pie. Porque uno solo no soltó el rosario. Porque uno solo dijo: si tengo que pelear por todos, lo haré. Y no estás solo. Cada misterio que pronuncias conecta tu corazón con el corazón de María. Ella, que estuvo firme al pie de la cruz cuando todos huyeron, te entiende. Ella, que vio a su hijo desgarrado y aún así creyó, te fortalece. Ella, que conoce el dolor más profundo y la fe más elevada, intercede contigo. Rosario en mano es señal de autoridad, no de imposición, sino de gobierno espiritual. Estás diciendo: en esta casa, el ambiente lo determina la oración, no el caos. Las decisiones las guía el Espíritu Santo, no las heridas. El futuro lo escribe Dios, no el pasado. Y esa declaración, aunque invisible, marca territorio. La familia no necesita discursos teológicos, necesita cobertura, necesita a alguien que cierre las brechas, que selle las grietas, que levante el muro. Y ese alguien puedes ser tú, no con fuerza propia, sino con la gracia de Dios, no con control humano, sino con rendición espiritual. Hoy, si sientes que todo se tambalea, si ves que tu hogar está a punto de colapsar, si has perdido la esperanza, toma el rosario. No como un último recurso, sino como tu primera arma. Ora con fuego, con lágrimas, con la Biblia abierta y el corazón dispuesto. Y mientras oras, visualiza a tu familia de pie, sonriendo otra vez, sanando, amando, viviendo con propósito. Porque cuando tú oras, aunque ellos estén caídos, el cielo comienza a levantarlos. Porque tu intercesión suple su debilidad. Tu clamor los cubre, tu fe los empuja, tu voz les devuelve la vida. Rosario en mano, familia en pie. El día que el infierno retrocedió. No fue un día especial en el calendario, no hubo señales en el cielo, ni relámpagos, ni terremotos. Fue un día como cualquier otro, un día común,
de esos que comienzan con el cansancio acumulado, con la misma rutina, con ese suspiro largo al despertar y esa sensación interna de que nada cambia. Pero ese día, algo pasó, no en lo visible, no en las noticias, no en las calles, pasó en el mundo espiritual, porque ese día alguien se hartó del silencio, del miedo, de la oscuridad que se había instalado en su casa y decidió orar, no como lo hacía antes, no con ligereza, no con distracción, no con prisa. Ese día oró con fuego. Tomó el rosario con manos temblorosas pero con el alma decidida. Encendió una vela, cerró la puerta, se sentó en el suelo. No había música, no había aplausos, solo un corazón quebrado, una voz entrecortada y una determinación. Hoy se rompe lo que por años nos ha destruido. Mientras esa oración comenzaba, el infierno se agitó. No porque fuera la primera vez que alguien pronunciaba esas palabras, sino porque esta vez iban con fe, con autoridad, con sangre, con rendición. Cada Ave María salió como una flecha, cada misterio como un rugido celestial, cada palabra como un martillo en las estructuras que el enemigo había construido silenciosamente en esa familia. Estructuras de abandono, de orgullo, de división, de tristeza heredada, de desesperanza. Ese día, el enemigo no se burló, no se rió, no resistió, retrocedió, porque se dio cuenta de que había perdido terreno. El mismo terreno que por años había ocupado sin oposición, el mismo lugar donde se movía con libertad, ahora estaba siendo rodeado por fuego, por ángeles, por una madre que no se rendía, por un padre que se había quebrantado, por una abuela que no paraba de interceder, por un hijo que, sin saber por qué, lloraba en su cuarto sintiendo algo que no entendía, pero que lo tocaba. El infierno retrocede cuando alguien recuerda quién es en Cristo, cuando deja de negociar con la oscuridad, cuando deja de justificar su debilidad, cuando se levanta, aún con heridas, y dice: yo no nací para ser esclavo. Mi casa no es campo del enemigo. Mi familia tiene promesas. Mi historia aún no termina. Esa voz resuena en lo invisible, y aunque no lo notes al instante, el ambiente cambia. Ese día, las palabras malditas que habían sido pronunciadas sobre la familia comenzaron a perder fuerza. El aire se limpió. Las paredes espirituales se sacudieron. La atmósfera de derrota fue reemplazada por una nueva fragancia, la esperanza. Y no fue magia. Fue fe. Fue guerra. Fue rosario en mano, Espíritu Santo presente, y un alma que dijo: hasta aquí. No cambió todo en un instante. No hubo un milagro cinematográfico, pero algo sí ocurrió. El infierno perdió acceso y el cielo recuperó autoridad sobre ese lugar. Y esa fue la primera victoria, no la última, pero la primera, la más importante, porque donde el enemigo pierde la legalidad espiritual, el reino de Dios comienza a florecer. A partir de ese día, los hijos comenzaron a dormir sin pesadillas. Las discusiones disminuyeron. Las palabras comenzaron a sanar. El corazón de piedra del esposo se ablandó. El resentimiento de la madre se transformó en compasión. El dolor dejó de dominar. El Espíritu Santo comenzó a moverse con libertad, como un viento suave que nadie ve, pero que lo cambia todo. Y todo comenzó con una oración, con una decisión, con una voz que no se quedó callada, con una fe que no esperó a sentir, sino que eligió creer, con un rosario que fue empuñado como arma, no como costumbre. Ese fue el día en que el infierno retrocedió. Y hoy puede ser ese mismo día para ti. No porque sea una fecha especial, sino porque estás dispuesto. Porque Dios no necesita días señalados. Él necesita corazones dispuestos. Él no busca perfección. Busca entrega, busca fuego, busca fe. Si hoy decides orar como nunca lo has hecho, si hoy tomas el rosario como quien va a la guerra, si hoy te levantas en lo invisible, el infierno volverá a retroceder, y esta vez no volverá, porque tu casa estará marcada por la sangre del Cordero, sellada con la palabra:
rodeada de ángeles y sostenida por una fe que no se rinde. El infierno solo retrocede cuando el cielo avanza, y el cielo avanza cuando tú oras. Donde el amor habita, el mal no resiste. Hay un tipo de presencia que ninguna sombra puede resistir, un fuego que no se ve con los ojos, pero que todo lo transforma. Una atmósfera que no se compra, que no se impone, que no se finge. Una fuerza silenciosa, pero imparable. Esa fuerza es el amor. No el amor frágil de las novelas, ni el amor condicionado de los acuerdos humanos. Hablo del amor que nace en Dios, el que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El que cubre multitud de errores, el que vence al odio, el que rompe maldiciones sin gritar, el que permanece en medio de la tormenta, el que sana sin palabras. El infierno no tiene armas contra el amor verdadero. Puede resistir el conocimiento, puede debatir con teología, puede confundir al religioso, pero no puede habitar donde hay amor puro. Porque el amor de Dios es incompatible con la presencia del mal. Donde el amor habita, el mal no encuentra lugar. Porque el amor limpia, el amor restaura. El amor expulsa todo lo que es contrario al carácter de Cristo. Y ese amor comienza en ti. Después de todo lo que has orado, después de cada rosario rezado con fe, después de cada lágrima vertida en secreto, después de cada palabra de guerra espiritual pronunciada desde el alma, hay algo que debes guardar, proteger y alimentar por encima de todo. El amor en tu casa. Porque si el rosario es la espada, el amor es el aceite, el que lubrica las relaciones, el que suaviza las heridas, el que llena los vacíos que quedaron cuando el enemigo fue desalojado. El amor no es debilidad, es el arma más poderosa del reino. Por eso Jesús no venció con violencia, venció amando, perdonando, abrazando, entregándose. Y si tú quieres mantener libre el territorio que has conquistado en oración, necesitas plantar ese mismo amor en cada rincón de tu hogar. No el que ama cuando el otro merece, sino el que ama porque fue amado primero. El que da sin esperar, el que sirve en silencio, el que se convierte en reflejo de aquel que habita en ti. El enemigo sabe que puede regresar si encuentra la casa vacía, no sucia, vacía, sin amor, sin unidad, sin verdad. Por eso, después de orar, después de vencer, después de cerrar puertas, necesitas llenar tu casa de amor. Que el tono cambie, que las palabras sanen, que el abrazo vuelva, que la mirada recupere ternura, que la oración se convierta en cultura y no solo en emergencia, que el perdón sea pan diario, que la paciencia se convierta en escudo, que la honra sea la atmósfera natural, porque el amor no solo protege, también atrae la presencia de Dios, atrae el descanso, atrae la bendición, atrae el orden, atrae la salud espiritual, atrae la provisión, atrae el gozo, atrae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y donde la paz habita, el mal no tiene nada que hacer. Que tu casa sea conocida por algo más que por los milagros, que sea conocida por el amor que se respira en ella. Porque el milagro puede impactar, pero el amor transforma. Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero de los tres, el mayor es el amor. No hay rosario más poderoso que el que se reza desde un corazón lleno de amor. No hay clamor más efectivo que el que nace desde la compasión. No hay familia más protegida que la que se abraza, se perdona, se honra y se sirve. No hay espacio más santo que aquel donde el Espíritu Santo se siente bienvenido, porque el amor lo sostiene todo. Tu batalla ha sido real. Tus oraciones no fueron en vano. El infierno retrocedió, la atmósfera cambió, las cadenas se rompieron. Pero si quieres que esa victoria permanezca, ama, aunque cueste, aunque no te respondan igual, aunque el proceso sea lento. Ama como Cristo amó, sirve como Él sirvió, restaura como Él restauró, perdona como Él perdonó. Y verás como todo lo que el enemigo tocó, Dios lo usará para manifestar su gloria.
Donde el amor habita, el mal no resiste. Y si hoy decides convertir tu casa en un altar de amor, entonces no solo estarás protegiendo a tu familia, estarás sembrando eternidad dentro de ella.